Quiero hablar acerca de un tema bastante poco usual. Y tiene que ver con el tema de ser políticamente incorrecto. ¿Cuántos de ustedes son políticamente incorrectos? ¿Cuántos? Yo tengo la mala fortuna de decir cosas que de repente no debería decir porque soy políticamente incorrecto. O sea, la verdad las cosas, hay veces en que me importa muy poco ser suave. No me gusta de repente mentir o andar con medias tintas. No, me gusta ser franco y directo. Fíjate una cosa, fíjate que el Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, Él era políticamente incorrecto. Puede que te llame la atención lo que te voy a decir, puede que realmente no tenga idea o nunca he escuchado esto, pero sí, Él era políticamente incorrecto. Vamos a tomarlo desde este punto de vista. Cuando digo políticamente incorrecto, estoy diciendo que Jesucristo, número uno, era Dios. Jesucristo es todo gracia, todo misericordia, todo bondad, todo templanza. Él es todo. Es todo. Pero Él tenía una característica. Jamás suavizaba una verdad. Jamás suavizaba una realidad. Él siempre decía las cosas al pan, pan, vino, vino. Y vamos a definir la palabra o la frase que significaría políticamente correcto. Escúchenla bien, dice, en la corrección política o políticamente correcto es un concepto utilizado para describir un lenguaje, ideas políticas o comportamiento con los que, escucha bien esto, con los que se procura minimizar la posibilidad de ofensa a grupos de personas pertenecientes a cierta etnia, cultura, nacionalidad, género o religión. Ahora, ¿fue Jesús una persona políticamente incorrecta? ¿Jesús intentó alguna vez minimizar, y escucha bien esto, situaciones que vivían la gente en ese momento? ¿Fue Jesús una persona que en un momento determinado ocultó la verdad o dijo una verdad a medias? La verdad de las cosas no, porque Él era políticamente incorrecto. Ahora, era políticamente incorrecto para la gente en ese momento, pero Él sigue siendo políticamente incorrecto hasta el día de hoy. De hecho, todo lo que tenga que ver con Cristo es llevado a burla. ¿Cuántos han visto Los Simpsons alguna vez? Yo te digo una cosa, yo jamás lo he visto, pero tengo a alguien que lo ha visto todos los capítulos, ¿ya? Y esta persona me decía, mira, hace unos días atrás los indios se molestaron y sacaron al indio. Molestan a alguna persona y lo sacan o lo suavizan. ¿Pero a quién nos sacan? A Flandes. ¿Y quién es Flandes? ¿Y cómo se burlan? Todo el tiempo se burlan de Flandes. No lo conozco, nunca lo he visto, por si acaso. Yo estoy hablando de lo que a mí me dijeron. Pero ¿qué pasa? Pasa que todo lo que tenga que ver con Cristo es políticamente incorrecto. Y Cristo era políticamente incorrecto. Algunos ejemplos, en primer lugar, una respuesta que le dio a los fariseos. Dice en Mateo capítulo 15, 7 al 11, dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, y escucha bien esto, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿qué dice? ¿Qué pasaría si estos jóvenes que están acá fueran como aquellos fariseos o como ese pueblo que cantan bonito, entonan bien, tocan espectacular, tienen un buen discurso en sus labios, pero su corazón estuviera alejado de Dios? No sería correcto. Sigamos, dice diciendo, pues en vano me honran enseñando como doctrina, mandamientos de hombres, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, ¿qué dice? Eso contamina al hombre. Y es interesante que el Señor Jesucristo parte con una frase. ¿Cuál es la frase que parte? Hipócritas. Hipócritas. Ahora, Él estaba haciendo, y escucha bien esto, políticamente incorrecto con el grupo más poderoso
político y económico y religioso que había en ese momento, que eran los fariseos. Y le estaba diciendo en su cara: hipócritas, ustedes enseñan mandamientos de hombres como si fuesen mandamientos de Dios. Y no es así. Y él les dice: la verdad de las cosas, ustedes lo que han estado haciendo, han estado defraudando al pueblo, han estado mintiéndole al pueblo, han estado trabajando en contra de Dios y a favor de sus mismas personas. Ahora, la respuesta a sus discípulos fue la siguiente, escucha bien, Mateo capítulo 15, del 12 en adelante, dice así: entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, mira qué pregunta más inocente. ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Es una pregunta. ¿Tienes idea de lo que hiciste? ¿Sabes lo que hiciste? Los molestaste. Pero respondiendo él le dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán, ¿dónde? En el hoyo. Le está mostrando la realidad, lo que ellos eran. Le está diciendo que eran ciegos y está diciendo: me importa la nada misma que se haya enojado. Ahora, él fue políticamente incorrecto con un grupo poderoso que obviamente más adelante lo llevó a la cruz. O sea, no lo llevó él, estaba en el plan de Dios, pero ellos fueron los causantes de todo esto. Ahora, la respuesta a los comerciantes inescrupulosos. Mira, Juan capítulo 2, versículos 13 al 17 dice así: estaba Jesús, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y escucha bien esto: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó, dice, las mesas. Sigue diciendo: y dijo a los que vendían: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Imagínate esto: si Cristo viviera en este momento y estuviera aquí en la tierra, ¿cómo crees que Él se sentiría con los ricos inescrupulosos que hay hoy en día? ¿Cuántos ricos se han hecho más ricos producto de la pandemia? Tenemos el caso de, ustedes los conocen, los señores de Amazon, los señores de Tesla, los chinos se han hecho más ricos, tiraron el virus y después se hicieron más ricos. Imagínate cómo se sentiría Dios o Cristo en la iglesia. Aquellos pastores que se hacen ricos con la iglesia, aquellos que buscan su bien propio en desmedro de la iglesia, aquellos que venden la fe, aquellos que te venden la sal del Mar Muerto, el aceite del Monte de los Olivos, ya, los pedacitos de madera de la cruz de Cristo. Imagínate cómo Él se sentiría. Yo creo que no agarraría un azote, agarraría misiles para destruir a aquella gente. ¿Por qué? Porque estaban ofendiendo nada más y nada menos, y estaban usando el templo para hacer negocios. Ahora, si nosotros nos vamos a la historia nuestra, latinoamericana, sabemos que el año 1492 sucedió algo. Fue el robo en contra de América, porque eso no fue un descubrimiento, fue un robo en contra de América. Pueblos indígenas, aztecas, mayas, diaguitas, pehuenches, mapuches, fueron aniquilados por los españoles. Pero ¿cuál era el pretexto que se usaba? La cruz con sangre, la cruz de la espada. ¿Y sabes lo que hacían con eso? Le decían que si no crees en esa cruz, tú eres digno de muerte porque eres un pagano. ¿Qué les costaba entender la cultura? ¿Qué les costaba entender el lenguaje? ¿Qué les costaba entender la ciencia de estos pueblos indígenas? ¿Pero qué hicieron? Destruyeron culturas.
Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la riqueza que esos hombres en el templo hacían, Cristo la repudió. Y permíteme decirte esto, Cristo sigue repudiando esa riqueza que están haciendo hoy en día personas usando esa cruz. Porque la iglesia no es un negocio. No es un negocio. La iglesia es un lugar de adoración donde el dueño es Cristo y nosotros somos los administradores. Me llamaba la atención lo que decía mi hermano, me decía, el pastor posiblemente no ha predicado mucho el diezmo y la ofrenda. Permíteme decirme que no lo predico generalmente. Y los hermanos saben, mi equipo de diáconos saben. Porque mi punto no es ese. Mi punto es el crecimiento de la obra de Dios. Y si la gente en su corazón decide ofrendar o diezmar, amén. Pero jamás manipular para que eso se suceda. Hay un libro que se llama Axioma, de un pastor de una mega iglesia. Bill Haley se llama. Te enseña cómo manipular a la gente. Cómo tú como pastor podrías manipular a la gente. Y hay un concepto que se llama calienta las ideas. ¿Sabes lo que es calentar las ideas? Todos los domingos, hermano, estamos en necesidad. Vamos a orar por esto. Hermano, estamos en necesidad. Todos los domingos. ¿Y qué hago con la gente? La manipulo. ¿Me entiende la idea? Por si acaso no lo lea. Yo le hice caso a una persona para leerlo y me defraudó el libro. Bill Haley fue hace poco sacado del pastorado por abuso sexual. ¿Pero me entiende la idea? Fue políticamente incorrecto. O sea, imagínate tú, date la imagen de Cristo azotando a los cambistas, volteando las mesas, soltando las palomas. Ahora, ¿alguien le dijo algo? Nadie. ¿Por qué? Porque era Cristo y porque tenía toda la autoridad del mundo. La respuesta a uno de sus discípulos, mira esto, Mateo capítulo 16, versículo 21 al 24, dice así: desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Y dice, y resucitar al tercer día. Y escucha bien esto. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero el Señor, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cristo tenía una misión. La misión era la siguiente: preparar a un grupo de 12 personas que ellos iban a hacer el ministerio y la obra de Dios. A 12 personas. Pero viene uno y le salió medio opinante y le dice: mira, Señor, no lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque te queremos tanto, Señor. Mira, eres tan buena gente, no queremos que te pase nada, hacemos lo mejor por ti, no te vayas para allá. ¿Cuál fue la respuesta políticamente incorrecta? Quítate de aquí, Satanás. A un discípulo. Ahora, déjame decirte esto. ¿Se lo dirías a un hermano de la iglesia? ¿Se lo dirías? Te hago la pregunta, si fuera necesario. Si este hermano, en vez de llevarte por algo bueno, te está llevando por algo malo. Sería una respuesta correcta, ¿no? Yo creo que sí. Hey, cálmate. Cálmate. Quítate de aquí, Satanás. Quítate. Aléjate. Cuando empezamos el concierto, David dijo lo siguiente: no tenemos una lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales. Y las huestes espirituales se manifiestan no en imágenes acá,
sino que Satanás mismo nos puede meter ideas y usarnos a nosotros. No nos domina, pero nos mete ideas, nos mete influencias. ¿Me entiendes? Y eso es lo que estaba pasando con Pedro. Pedro se dejó influenciar por el mismo Satanás. Pero políticamente incorrecto, Jesús le responde: quítate de aquí, Satanás. Quítate. La respuesta a los fariseos ya la turba. Mira lo que dice acá. Juan capítulo 8, versículos 3 al 11. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Siempre la mujer en el Antiguo y Nuevo Testamento, lo peor de ver, le va mal, no voy a encontrar nada bueno de la mujer. ¿Por qué? Por lo machista que eran. Traen a la mujer y jamás traen al hombre. Y dice, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, escucha esto, nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Lo vamos a dejar ahí. En primer lugar, ¿cómo la pillaron? No sabemos. Fue sorprendida en acto mismo de adulterio. A alguien estaba echando el ojo. A alguien fue de acusete. A alguien estuvo ahí mirando. Y como ella estaba teniendo relaciones sola, porque la trajeron sola y no trajeron al hombre, obviamente, van a la ley y comienzan a manipular la ley. Moisés mandó a apedrear ¿a quién? Y ahí va la primera mentira. Porque él mandó a apedrear a la mujer y al hombre. La primera mentira. Pero ahí hay un dilema que yo más de alguna vez lo he mencionado, que es un dilema político-religioso. Dilema político. Los judíos estaban bajo Roma, por lo tanto, estaban bajo ¿qué gobierno? Bajo gobierno romano. Ellos no podían efectuar ningún juicio, escucha bien, ningún juicio en contra de ningún ciudadano judío. Ellos no podían apedrear. ¿Por qué? Porque iban en contra de la ley de Roma. Pero estaba la ley religiosa que decía que había que apedrearla. Por lo tanto, Jesús estaba en un dilema. Por un lado estaba la ley judía y por el otro lado estaba la ley romana. ¿A cuál le hacía caso? Si le hacía caso a cualquiera de las dos leyes, ¿qué pasaba? Se iba a ir en contra de uno o en contra del otro. Así de simple. Sigamos lo que dice el pasaje. Mas esto decían tentándoles para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, y aquí va la respuesta políticamente incorrecta: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. La respuesta políticamente incorrecta fue directamente atacar ¿qué? Sus conciencias. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Saben lo que está diciendo, lo que está haciendo Jesucristo ahí? Está dándole la chance, la oportunidad de que ellos, escucha bien esto, se manifiesten justos delante de Dios. Eso está diciendo. Políticamente incorrecto. Le está dando la chance para que ellos tiren la piedra. Sigue diciendo, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer. Y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Y acaba otra respuesta políticamente incorrecta. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Políticamente incorrecto, ¿saben por qué? Porque ¿quién era Cristo para no haber permitido que la mataran? Número uno. ¿Quién era Cristo para no condenarla?
¿Quién era Cristo para perdonarla? ¿Y quién era Cristo para decirle lo que tenía que hacer? Ve y no peques más. Él tenía toda la autoridad. Y sabes, si hay una cosa que me gusta a mí de cierto tipo de hombres de Dios, es cuando tienen esa autoridad de decirte a ti en tu cara lo que no debería hacer. No te hablo de un hipócrita, te hablo de un hombre o de una mujer de Dios que ama tanto a Dios y que tiene tan fuertemente a Dios en su vida y lo refleja de tal forma que Él puede decirte y te puede corregir. Pero aquí Cristo no solo está corrigiendo, sino que está perdonando. Porque políticamente incorrecto era para quienes, para todos los fariseos, porque después ellos se preguntan, ¿quién es este que perdona los pecados? ¿Quién es este que dice ve y no peques más? ¿Quién es? Y él tenía toda la autoridad para hacerlo. Seguimos más adelante, sigue diciendo, la respuesta de Cristo a las autoridades, la no respuesta de Cristo a las autoridades. Lucas capítulo 23, versículo 8 al 12. Escucha lo que pasó acá. Herodes, viendo a Jesús, escucha esta frase, Herodes dice, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él. Y esperaba verle, escucha bien, esperaba verle, hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas. ¿Pero qué dice? Pero él nada respondió. Sigue diciendo, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole con una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque ambos estaban enemistados entre sí. Mira, el Señor Jesucristo, vamos a decirlo así, santamente le tenía bronca a Pilato. Le tenía bronca. ¿Por qué? ¿Por qué le tenía esa bronca, a Herodes? ¿Por qué? Porque le mandó a matar el primo. Le mandó a matar a Juan el Bautista. Por eso no le respondió. ¿Qué le va a responder a un asesino? Él no iba a perder su tiempo hablando con semejante personaje. Por eso él jamás le respondió. Ahora, es interesante este concepto y quiero que te lo lleves en tu mente. Esta misma actitud irreverente ante las autoridades de no responderle es la misma actitud que tomaron sus discípulos de rebeldía ante la autoridad en cierto momento de sus vidas. Hechos 4:20. Cuando toman a Pedro y Juan, después de haber hecho milagro, les pegaron, le dieron con todo. ¿Y qué es lo que dicen las autoridades? Ustedes no pueden nombrar más a Cristo, no pueden hablar más de Él, porque está prohibido. ¿Qué es lo que dicen Pedro y Juan? Hechos 4:20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No lo podemos dejar. El apóstol Pablo, cuando estuvo delante del tribunal, tuvieron que callarlo porque su mensaje no era bueno, no era positivo para ellos. Por lo tanto, ese mismo concepto, esa misma idea, la tomaron los discípulos. Te quiero hacer una pregunta. Si todos nosotros fuéramos perseguidos por nuestra fe, cosa que no es así, no, ninguno es perseguido. Puede que te hagan bullying de repente y decirte el aleluya, el amén, pero no eres perseguido. Y si tuvieses que dar cuenta de tu fe, y si te dijesen a ti, ¿por qué estás dispuesto a morir? ¿Cuál sería tu respuesta?
¿Te quedarías callado? ¿O simplemente en contra de tu vida dirías, porque Él me amó primero, yo le amo a Él? En el Coliseo romano, cuando los cristianos eran muertos, dice que ellos se colocaban ahí, los tiraban, y en eso que ellos estaban en ese momento en el medio del Coliseo, soltaban a los leones y ellos se arrodillaban y lo que decían, Maranata, Cristo viene, Maranata, Maranata. ¿Estaríamos dispuestos a eso? ¿Estaríamos dispuestos nosotros a ser políticamente incorrectos con aquellas autoridades que quieren restringir nuestra fe? Te digo, este concierto está siendo grabado en vivo en YouTube y en Facebook. ¿Qué es lo que hace Facebook con las canciones? Parcialmente mudo. ¿Qué es lo que hace YouTube? Ya me están llegando como 15 notificaciones en cumplimiento por la letra de esta canción, incumplimiento, incumplimiento, incumplimiento. Mientras no me lleven preso, saben dónde encontrarme, tienen mi IP, tengo todos mis datos con ellos, pero si el día de mañana fuera pecado hacerlo, o ellos vinieran en contra mía, aquí estamos. Aquí estamos. Porque déjame decirte esto, no lo hacen con otro tipo de grupos, lo hacen con la iglesia. Lo hacen con la iglesia. Ahora, yo quiero concluir con esto. Nosotros muchas veces tenemos la tendencia a suavizar las cosas, a ser políticamente correctos, no incorrectos. Ejemplo, el abuso de la mujer en sus hogares. Cuando a la mujer la golpean, cuando es abusada, cuando son abusadas los niños. Escuché un testimonio triste de un pastor que le decía a su esposa, que la esposa acusa a su esposo de que la golpeaba y le decía, hermana, déjelo, con tal de que le pida perdón, está todo bien. Perdió 3 dientes, casi perdió un ojo por el consejo miserable de un pastor. ¿Por suavizar qué? El ambiente. Los que me conocen saben que de repente yo le he dicho a una familia, digo, yo no creo en el divorcio. Pero los que me conocen saben bien que si de repente yo veo a alguien, le digo, por favor, llama al 911 o aléjate de esta miseria. Y te digo una cosa, me ha tocado decirlo, me ha tocado mandar preso a gente. No he tenido problema en hacerlo. Pero suavizamos eso. Suavizamos los movimientos feministas que son extremos, los movimientos homosexuales, todo lo que tiene que ver con género, aborto, suavizamos. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha transformado en eso. Porque tolera muchas veces eso. Esta iglesia metodista está apoyando, no nosotros el refugio, aquí nosotros arrendamos a la agenda homosexual. Y no estoy de acuerdo. Y me da tristeza. Yo les quiero invitar a ustedes, terminando, a que usted sea políticamente incorrecto. Pastor, ¿pero cómo que va a decir? ¿Qué voy a decir, pastor? Hay un mensaje que es políticamente incorrecto. ¿Sabes cuál es? El Evangelio. ¿Quién quiere escuchar que tu pecado te condena al infierno? ¿Quién quiere escuchar que la única salvación para tu vida es Cristo? ¿Quién quiere escuchar que tienes que apartarte de todo aquello que te hace daño a ti o a tu familia? ¿Quién quiere escuchar
que es necesario consagrar tu vida a Cristo? ¿Quién quiere escuchar que tienes que rendir tus pies a Cristo? Permíteme decirte esto, nadie, porque el mensaje de la cruz es locura para aquellos que creen. Para los de afuera estamos todos locos. Ver el grupo de chicos acá bailando, cantando, saltando, expresando la alegría de ser hijos e hijas de Dios es una estupidez. Ser pastor es una estupidez. Ser diácono es una estupidez. Venir un domingo a la iglesia en vez de quedarte en tu casa viendo un partido de televisión o quedarte dormido esta última hora es una estupidez. Pero permíteme decirte esto. Tú necesitas dejar de ser políticamente correcto y comenzar a entregar el mensaje de la cruz. ¿Sabes que hay un reloj que se llama Israel? ¿Sabes lo que está pasando en Israel? En algún momento, ese reloj va a colocar su hora señalada y la iglesia se va a ir. Pero ¿sabes algo? Sería triste que se fuera si tú no fuiste capaz de compartir la verdad del Evangelio. En pocas palabras, esta verdad que es políticamente incorrecta. Amén. Y yo quiero invitarte el día de hoy a que tú asumas este desafío. Posiblemente tú nunca has escuchado el Evangelio. Posiblemente tú nunca has escuchado de Cristo, pero déjame decirte esto. La Biblia dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que no cree está condenado al infierno. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si tú, y escucha bien esto, si tú no has creído en Cristo, permíteme decirte que tu lugar es el infierno. Y yo quiero pedirte donde estés tú, pueden pasar, puedes pedirte donde estés tú, que le digas a Cristo: Señor, yo quiero tener ese galardón y quiero ser un hijo o una hija tuya. Vamos a orar. Y ahí donde estés, si tú entendiste que necesitas un Salvador, es hora que lo hagas ahora, no mañana, no pasado, ahora. Y no es una imposición, es porque Dios quiere darte libertad en Cristo. Te damos gracias a Dios por este momento maravilloso. Y quiero rogarte, Dios, y quiero suplicarte por aquellas personas que nos visitan por primera vez y aquellos que nos están mirando a través de las señales de YouTube y de Facebook. Que entendamos, Señor, que te necesitamos. Y si tú entendiste que necesitas a Cristo como Salvador personal, ahí mismo, donde estás tú, dile esto a Cristo: querido Dios, reconozco que soy un pecador o una pecadora alejada de ti. Te pido perdón. Perdona mis pecados. Entra en mi corazón y dame vida eterna. Porque quiero que seas mi Dios imparable, mi Dios fabuloso, mi Dios majestuoso, el que da vida eterna. Si tú en este momento le dijiste a Jesús que entra en tu corazón, ahí donde estás, levanta tu mano, quiero verte. ¿Le dijiste a Cristo? Amén. ¿Alguien más le dijo a Cristo? Amén. 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 Que el Dios insaciable, que el Dios imparable les bendiga.